¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Por qué Morena está tan enojado con el INE? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué pasa con Mario Delgado que se rasga las vestiduras diciendo que le están cambiando la jugada a mitad de un proceso electoral? ¿Qué pasa con Pablo Gómez que también está muy molesto y todo lo que declara el presidente en contra del INE? De eso y de algunos detalles más, porque tenemos que entender cómo funciona y analizar muy claramente si los reclamos de Morena ante el INE tienen o no razón de ser y esto cómo nos puede afectar. De esto vamos a hablar en unos minutos. Muy buenas noches. Empezamos. Primero, quiero agradecerles mucho porque cada día estoy recibiendo más comentarios de ustedes, más personas que nos hacen el favor de vernos, muchos más likes. De verdad se los agradezco muchísimo porque esto nos fortalece mucho. Esto nos da la fuerza para poder seguir, nos da la fuerza para mantenernos aquí. Empiezan algunos ataques ya, por supuesto, de gente que está defendiendo como si fuera una deidad a López Obrador y a Morena y entienden que los comentarios que aquí se hacen, las opiniones que yo emito son un ataque contra su Salvador, contra su Mesías, contra su Tlatoani. Obviamente no les vamos a hacer mucho caso, pero les agradezco ese apoyo y si lo pueden seguir haciendo es maravilloso. Les recuerdo que estamos a unos cuantos días de cambiar y de abrir un canal nuevo para que ahí podamos formar una gran comunidad donde podamos apoyar, intercambiar y seguir con este maravilloso ejercicio de comunicación. Muchísimas gracias. Comienzo entonces con el tema. Traigo a colación esto referente al INE y todos los reclamos que hay tanto desde el presidente hacia abajo en todo el partido, porque no hay que olvidar que Morena en este ejercicio de poder de López Obrador, pues es simplemente un instrumento del presidente. En la práctica, todos los días podemos ver cómo las órdenes vienen desde arriba, vienen desde López Obrador hacia abajo en cascada, para que todo mundo sepa exactamente qué tiene que hacer y qué tiene que decidir dentro de la 4T. Esto, por supuesto, incluye a su partido. Él da las órdenes para que el partido tome las decisiones que dice el presidente. ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Bueno, desde mi perspectiva, si vivimos en una democracia y un partido logra tener la presidencia, pues obviamente se entiende que es el mismo proyecto el que ellos comparten, por lo tanto, pues no hay mucho ahí de qué hablar. Pero sí hay de qué hablar porque ahora vemos que inclusive las críticas hacia el Instituto Nacional Electoral, el antes IFE, ahora INE, cada día son más fuertes, al grado de que Mario Delgado, discúlpenme, lapsus, Mario Delgado acaba de declarar no nada más que hay que reformar al INE o cosas por el estilo, o que están jugando chueco, como dijo López Obrador, sino sus palabras textuales fueron hay que exterminar al INE. Exterminar implica no hacer una modificación ni poner directivos a modo del presidente, sino simplemente acabar con la institución. Esto a mí me recuerda a las frases de campaña que repitió López Obrador durante 18 años antes de lograr un triunfo electoral para hoy ser presidente de este país, donde repetidas veces, en muchas ocasiones, dijo al diablo con sus instituciones. El INE creo que es una institución, primera, son instituciones independientes, instituciones autónomas que están previstas en la Constitución de la República y que nos dan a nosotros como ciudadanos la certeza de que nuestra opinión al momento de emitir un voto se va a contar, va a ser legal, va a ser tomado en cuenta. En la mayoría de los casos hemos logrado evitar fraudes, por lo menos a la hora de emitir el voto. Claro que hay compras de votos y despensas y cosas. Ok, estoy hablando a partir de que el proceso es desde la casilla hasta la contabilización de los votos y la asignación de los cargos de elección popular que tiene que hacer el mismo INE. En eso creo que tenemos un sistema que funciona excelentemente bien y que de hecho ha funcionado como muestra, como ejemplo en muchos otros países del mundo. ¿Es caro nuestro sistema electoral? Definitivamente no es caro, es muy caro. Sin embargo, necesitábamos algo así para tener lo que hoy podemos vivir, que es la alternancia en el gobierno. Veníamos de una dictadura de partido de 70 años, que difícilmente, si no tuviéramos instituciones fuertes como el INE y el Tribunal Electoral, hasta antes de que el presidente metiera gente a modo, pues bueno, simplemente no hubiese sido posible que tuviéramos alternancia en el poder. Entonces, bueno,
qué es más caro. Y ese es un tema que probablemente platicaremos más adelante. Lo que es importante saber, porque aquí todo el pleito se está yendo en base a dos temas principalmente. Uno de ellos, el muy importante, el hecho de las dos candidaturas para gobiernos de estado que el INE le ha retirado a Morena. Una de ellas, la de Salgado Macedonio en Guerrero, que obviamente, como todos sabemos, pues bueno, ponen como candidato a un tipo que está acusado legalmente por violación y que tiene pues muchas otras investigaciones y averiguaciones por otros temas. Entonces creo que no es lo más adecuado. A final de cuentas el partido decide hacerlo en contra, inclusive de las mujeres, teniendo hoy tantos problemas con feminicidio, y postular a una persona así es absurdo. Pero bueno, retiran la candidatura de Salgado y una más, y retiran 40 otras candidaturas a cargos de elección en escalafón, digamos, más bajo que una gubernatura. Entonces, en total son 42. ¿Cuál es el argumento del INE para retirar esas candidaturas? Esto es muy sencillo. Todos los candidatos tienen un plazo, una fecha límite para presentar la relación de los gastos de precampañas que ellos han hecho. Cuando yo, partido político, determino a mis candidatos, iniciamos una precampaña para que ellos, entre los que quieren ser candidatos, puedan competir, puedan dar a conocer su opinión, hagan publicidad, hagan eventos, todo lo que nosotros ya conocemos. Y eso obviamente implica un gasto. Ese gasto ellos tienen una fecha perentoria, una fecha límite para declararla ante el INE. ¿Por qué? Porque obviamente hay presupuestos que están autorizados para ese tipo de gastos por el INE y la idea es que no los excedan. Estos 40 candidatos más los dos candidatos o precandidatos en ese momento para gubernaturas nunca presentaron esos registros de sus gastos. Me explico. Jamás lo hicieron. Inclusive en el caso particular de Salgado Macedonio, el INE ha demostrado que en 2 ocasiones, como no lo presentaba, todavía se le requirió. Es como, oye, ¿te acuerdas que me tienes que dar esto, relación de gastos? Tienes que informarme tus gastos de precampaña. Bueno, lo hicieron 2 veces y el señor hizo caso omiso. Ahora, ¿por qué se dio esa ley? Para las elecciones del 2012, cuando ganó Peña Nieto la elección para presidente, justamente Andrés Manuel López Obrador se desgarraba las vestiduras y haciendo reclamaciones y solicitando que se hicieran modificaciones a la ley, porque a su parecer el PRI había excedido en mucho los límites autorizados de gastos de campaña. Como habían gastado tanto, entonces López Obrador hace reclamos, y no sé si se acuerdan de esas escenas que de verdad son, bueno, de película de ciencia ficción, pero cuando llegaron inclusive con gallinas y guajolotes y chivos y no sé cuántas cosas al Tribunal Electoral y una cantidad tremenda de cajas que supuestamente tenían expedientes y que a final de cuentas pudimos ver todos que esas cajas iban totalmente vacías, o sea, no llevaban pruebas de nada. Sin embargo, la queja prosperó. Y a final de cuentas, desde el 2012 se hace una modificación en la cual se les pide a todos los precandidatos y después a los candidatos que comprueben y justifiquen sus gastos de campaña, cosa que es muy lógico, que fue propuesta por mismo Andrés Manuel López Obrador, por mismo Morena, en aquel entonces todavía PRD, en fin. Ahora resulta que la misma ley que ellos promovieron, pues ahora no les gusta cuando se les aplica, porque dicen que se les está cambiando las reglas del juego a mitad de una campaña, lo cual en efecto está prohibido por la Constitución, está prohibido por las leyes. No se pueden cambiar las reglas del juego una vez que el proceso electoral ha iniciado. Sin embargo, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que dicen los candidatos de Morena? Oye, es que yo ni siquiera he hecho precampaña. Por ejemplo, Salgado Macedonio, ese es su principal argumento de defensa. Yo no hice precampaña porque mi candidatura estaba impugnada, inclusive dentro del mismo partido político. Morena no había decidido si yo era o no era el candidato. Entonces, si no hice precampaña, pues no tengo gastos que demostrar. ¿Dónde está la contraparte? Pues bueno, que el INE sí encontró que el señor había hecho precampaña y ha demostrado con videos, fotografías, mantas, volantes y 1000 cosas más que en efecto sí hubo una precampaña. Ahora, y aquí la parte importante es que nadie está cambiando las reglas del juego. Porque lo que ha dicho Mario Delgado, que también, como le dicen por ahí, bueno, en fin, no vamos a utilizar apodos, Mario Delgado de Morena,
ha estado diciendo que lo que pasa es que ahora cambió la forma de aplicar el criterio. El criterio se modificó y eso cambia la regla, por lo tanto no se vale porque no se pueden cambiar las reglas en plena campaña. Esto, desde mi propia opinión, esto es una forma muy burda de tratar de defenderse y salirse de lo que realmente ellos están incumpliendo. Pero bueno, creo que es importante que supieran esto. Sé que nos está llevando tiempo. Espero que no se aburran con el video, por favor. Pero creo que son datos muy importantes que debemos conocer, sobre todo cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo y todos pretendemos un cambio importante en las próximas elecciones en junio. Vamos al segundo tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el presidente está tan molesto y tan enojado con las cuestiones de representación proporcional y todo esto que nosotros hemos estado escuchando, donde dicen inclusive que tenemos, ¿verdad?, que exterminar al INE, como dijo Mario Delgado, cosa que se me hace no peligrosa, sino lo que le sigue? Si ya no tenemos ni siquiera una institución que garantice el voto del pueblo, pues imagínense a qué vamos a llegar. Esto sería peor, ya no nada más una dictadura, es peor que una monarquía o una mezcla, en fin, una pesadilla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como obviamente nuestra democracia es una democracia joven, hace muchos años, se determinó que un partido tendría los diputados que le corresponden por la votación de la gente, obviamente. A grosso modo, porque las fórmulas son un poco complejas, pero a grosso modo tenemos una Cámara de Diputados que tiene 500 curules, 500 lugares para 500 diputados, de los cuales 300 se determinan por voto directo. Esto es, son los que tú y yo vemos en las boletas. Ahí vienen las candidaturas de los diputados y tú votas por el que a ti te convence, el que te gusta o el partido al cual apoyas. Esos van directo y quedan otras 200 curules. Esas son de representación proporcional. ¿Qué quiere decir? Si yo, partido político, tuve el 40% de los votos, ese porcentaje me da diputados adicionales, ¿ok? Y con eso se conforma lo que es mi bancada, el total de mis diputados. Y de igual manera se va haciendo hacia abajo en porcentajes de votación de todos los diferentes partidos. ¿Qué sucede? Hemos visto durante la historia de México los famosos chapulines, diputados que brincan de un partido a otro y van y vienen. ¿Por qué? Porque tratan de vender mayorías o simplemente darle mayorías a un partido. Y como la votación de ese partido, todos sabemos más o menos cuánto va a ganar cada partido en porcentaje de votación, pues lo que hacen es que se postulan por un partido diferente, ganan la diputación proporcional, ¿verdad?, plurinominal, y entonces después brincan a y lo que hacen es subir el porcentaje. Y esto fue exactamente lo que se trató de evitar. Por lo tanto, en la Constitución está muy claro y muy específico que ningún partido puede tener más allá del 8% adicional a la cantidad de diputados que le corresponde directamente por el porcentaje de votos que obtuvo. En este caso, hoy, en abril del 2021, Morena tiene un 16% de excedente. ¿Por qué? Porque diputados como Pablo Gómez y como otros diputados, el mismo Mario Delgado, se postularon a través del PT y una vez que el PT les dio, ganaron sus diputaciones, pues simplemente se regresaron a Morena. Y así con muchos otros más. De hecho, les doy un dato. Terminando la votación del 2018, el total de diputados que le correspondería a Morena era de 247. Hoy tienen 256. ¿Por qué es importante esto? Porque esos 256 les permiten tener la mayoría dentro de la Cámara. Acuérdense que en la Cámara tenemos 500 diputados. Para ser mayoría necesitan la mitad más uno, el 50% más uno. Esto quiere decir 251 diputados. Hoy tienen 256. ¿Por qué tenemos esta ley? Porque hay una ley que dice nadie puede tener esa sobrerepresentación, estar representados de más a lo que la gente decidió que les correspondía de diputados. Hay una razón muy lógica. Teníamos en México una pelea de 3 partidos políticos, PRI, PAN, PRD. Esos eran los que realmente se llevaban el 80-90% de los votos en este país. Imagínense qué sucedería en un escenario donde el PRI gana el 40%. Esto es un caso hipotético, estoy poniendo un ejemplo. El PRI gana el 40%
el PAN ganaría otro 40% y otro partido, el PRD si quieren, ganaría el 20%. Ninguno de los dos partidos grandes tendría mayoría. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente empiezan las vendetas y las compras y los sobornos y todo el rollo para que la gente del partido chiquito se puedan sumar a ellos en propuestas o simplemente brincar de partido y eso les dé la mayoría. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un escenario como ese? Pues resulta que el partido chiquito se vuelve el más importante porque es el que les da la mayoría. Entonces, realmente, ¿quién gobierna? Pues gobierna el partido chiquito. Y entonces o apruebas lo que yo quiero o haces lo que yo digo, o no me voy contigo y no te doy mayoría. Para evitar esos escenarios es que justamente se hizo esa ley, no permitir que un partido esté sobre representado. Por supuesto que si en elección directa, en alguna elección, la votación total decide que un partido tenga el 70-80% de los votos, bueno, pues eso lo va a tener, pero es en voto directo, no en una representación proporcional. ¿Me explico? Ok. Esto se los comento porque es muy importante que defendamos al INE. Y es por esa razón, y es por eso que el presidente y toda su gente está teniendo un ataque brutal contra el INE. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Mario Delgado y las otras ahora que se fueron al Tribunal Electoral? Pues lo más seguro es que se las regresen porque como ya sabemos, el tribunal hoy opera pues con gente que ya puso el gran Tlatoani ahí. López Obrador ya puso a su gente, entonces bueno, el INE todavía funciona de alguna manera imparcial, pero el tribunal pues sí está de alguna forma decantado hacia lo que quiere Morena. Entonces es muy probable que se lo regresen. ¿Es una desgracia? Sí. Pero sí es muy importante que nosotros defendamos al INE, porque si esto sigue pasando, la nueva ley y lo que está diciendo el INE es lo siguiente, ok, vamos a poner entonces una nueva norma, que esa se puso ya hace tiempo. Si tú eres de un partido, tú te postulaste por el PT y después brincas a Morena, espérame, no te lo voy a hacer válido. ¿Por qué? Porque resulta que toda tu trayectoria era de Morena. De repente brincaste al PT para tener tu diputación y luego te regresas a Morena para darle a ellos esa sobrerepresentación. Eso no se va a permitir. Se va a checar la trayectoria de los candidatos para que sepamos exactamente si tu trayectoria es con el PT, pues vas a tener que trabajar con el PT, no vas a brincar a otro. Igual va a suceder con PAN o PRI o el Verde o el partido que ustedes quieran, Movimiento Ciudadano. Es una ley pareja. Entonces, cada uno de ustedes puede tener sus opiniones. Yo considero que lo que dice y está haciendo el INE es absolutamente legal y no debemos permitir que esto se modifique. Lo que, por ejemplo, dice el presidente con las reformas energéticas, si no lo hacen de acuerdo a lo que yo estoy diciendo o si los jueces no están a favor de la reforma que yo acabo de llevar, entonces voy a modificar la Constitución. Pues el señor podrá hacer los berrinches que quiera, pero mientras una ley está vigente, está en la Constitución, que son las reglas del juego que nos hemos dado todos los mexicanos y que todos debemos cumplir. Inclusive su primer juramento para aceptar el cargo de presidente es eso, cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución, ¿verdad? Entonces, si no estamos tomando en cuenta el primer mandato y ahora las leyes en este país se van a hacer a modo, pues yo creo que estamos en un riesgo grande. El INE es una institución de verdad que nos ha costado mucho trabajo, mucho dinero, nos ha costado mucho a los mexicanos y me puedo incluir, ¿sí? Desde que era un adolescente luchábamos para tener elecciones democráticas, reales, que los votos se respetaran. Si gana la oposición, que gane. Si gana la izquierda, si gana la derecha, si gana el centro, como los quieran calificar, pero legal, porque la gente los eligió. ¿Qué creo que no se vale? Y con esto voy a terminar, porque ya nos alargamos mucho. No se valen las descalificaciones tan sencillas y a priori, y no se vale la manipulación. Por eso es importante que podamos hacer llegar esta información, tal vez no tan larga como este video, pero sí darle una idea a la gente de qué es lo que está pasando y por qué Morena no acepta esto. Tienen pánico, ya saben hoy que de acuerdo a todos los sondeos de opinión y de acuerdo a cómo está ahorita la opinión de la gente de este gobierno en apenas poco más de 2 años de estar ejerciendo el poder, están con pánico de que van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados.
Y esa es la razón, están tratando de defender todo este tipo de cuestiones para poder manejar esas artimañas y conservar o incluso incrementar su mayoría y poder hacer simple y sencillamente lo que quieran. ¿Cuáles son las dos primeras cosas que quieren hacer y por qué les interesa tanto la mayoría en la Cámara de Diputados? Una, el control del presupuesto del gobierno. Si no tienen mayoría, no pueden ellos decidir qué y cómo se hace a propia voluntad con el presupuesto del gobierno. Y estamos hablando de todo el dinero que el gobierno gasta durante un ejercicio de todo un año. Imagínense lo que eso quiere decir. Muchísimo dinero. Y otra, y creo que es la más importante, porque es otra institución que acaban de darle un golpe durísimo y que quieren destrozar, y es la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, aunque es un organismo independiente, autónomo, que es quien se encarga de checar y revisar cómo y qué, en qué gasta el gobierno y si eso está bien gastado, está mal gastado, tiraron el dinero o se lo robaron, depende de la Cámara de Diputados. A final de cuentas, la Cámara de Diputados es la que decide a quién pone, a quién quita en la Auditoría Superior de la Federación. Esos dos puntos son críticos para Andrés Manuel López Obrador. Si ellos no logran la mayoría en la Cámara de Diputados, van a perder el control del presupuesto y de la Auditoría Superior de la Federación. Y señores, esa es la tarea que nos corresponde ahora a nosotros. Necesitamos conservar lo que nos permite controlar a este gobierno. Que en la Cámara de Diputados Morena no tenga mayoría. Y mucho cuidado con este tipo de marrullerías. Pero bueno, no me quiero alargar más. Les pido de verdad, por favor, síganos apoyando, sigan compartiendo, manden sus comentarios y con muchísimo gusto vamos a tratar de seguir en este mismo ejercicio de comunicación con ustedes. Dense una vueltecita por YouTube, por favor, ahí estamos nuevamente aquí en los comentarios hasta arriba, voy a dejar la liga del canal, pero está exactamente con el mismo título, es este mismo video igualito, idéntico, que de hecho no tienen edición ni nada, se graban tal como son y así los subo. Pero dense una vuelta por allá, nos van a ayudar a que un poco más de gente nos vea también en YouTube y logramos que el mensaje vaya creciendo un poquito más. Nuevamente, muchísimas gracias, disfruten de este fin de Semana Santo, disfruten del puente, cuídense mucho y nos vemos por aquí mañana. Que tengan muy buena noche.